Buen día. Las referencias bibliográficas y el artículo fuente del editor son accesibles en la descripción, bajo el video. Si desea apoyar la difusión del conocimiento científico, lo invito a suscribirse a este canal de YouTube. Es gratis. Además, por favor, puede hacer clic en el pulgar apuntando hacia arriba. Abstracto. Las esponjas se usan con frecuencia en cocinas y se ha demostrado que albergan grandes cantidades de bacterias, ocasionalmente también patógenos. Se sabe menos sobre los cepillos de la cocina con respecto al uso y la presencia de bacterias. En el presente estudio, se estudió el uso de esponjas y cepillos en una encuesta entre 9.966 consumidores europeos en 10 países y el crecimiento y la supervivencia de las bacterias en esponjas y cepillos se examinaron en experimentos de laboratorio. Las esponjas fueron los utensilios preferidos de limpieza a mano para lavarse, en la mayoría de los países, mientras que los cepillos se usaban con mayor frecuencia, en Dinamarca y Noruega. Los consumidores cambian principalmente sus esponjas en tiempos regulares, pero también señales sensoriales se ve sucia, maloliente, viscosa y los acontecimientos de uso, como limpiar los jugos de carne, pueden desencadenar el reemplazo. Además de limpiar los platos, más de un cuarto de los usuarios de platos también lo usan para limpiar una tabla de cortar después de que el solar de los jugos de carne de pollo. La absorción de agua y la tasa de secado variaron considerablemente, tanto entre diferentes esponjas como entre cepillos y esponjas, donde los cepillos se secaron más rápido. Campylobacter sobrevivió un día en todas las esponjas y Salmonella más de 7 días en 2 de 3 tipos de esponjas. En el tipo de esponja que se secó más lento, Salmonella creció el primer día y siempre se encontró en niveles más altos que en las otras esponjas. Las bacterias no patógenas crecieron en las esponjas y alcanzaron niveles alrededor de 9 CFU/esponja log. En los cepillos, todo tipo de bacterias murieron con el tiempo. Campylobacter y Salmonella se redujeron en más de 2,5 log hasta por debajo del límite de detección después de 1 y 3 días, respectivamente. Los estudios de bacteriota revelaron una tendencia a un dominio por bacterias gram-negativas y un cambio a una alta prevalencia relativa de pseudomonas con el tiempo en esponjas. Tanto la enumeración por placas de agar como el análisis de bacteriano confirmaron que los patógenos estaban en una minoría en comparación con las otras bacterias. Los tratamientos de esponjas y cepillos con cloro, hirviendo en el lavavajillas fueron efectivos para reducir la salmonella. Concluimos que los cepillos son más higiénicos que las esponjas y que se debe alentar su uso. Las esponjas o cepillos contaminados deben reemplazarse o limpiarse cuando pueden haber estado en contacto con microorganismos patógenos. Usado en derrames de alimentos crudos. La limpieza de esponjas y cepillos con cloro, hirviendo lavavajillas puede ser una alternativa segura para reemplazarlas por otras nuevas. 1. Introducción. Los consumidores usan comúnmente las esponjas de la cocina para lavar y fregar sartenes y cacerolas, pero también se usan para limpiar las superficies de la cocina, como lavamanos, refrigeradores y estufas. Los cepillos son los utensilios dominantes para la limpieza manual de platos lavado en Noruega. En un estudio de observación en el Reino Unido, varios consumidores usaron más de un tipo de utensilios de limpieza para lavarse. 29%, 50% y 77% de los consumidores usaron cepillos, esponjas y telas, respectivamente. Falta información sobre el uso de cepillos en otros países. Las esponjas recolectadas de los consumidores pueden contener altos números bacterianos, en el rango de 6-9 log, CFU. Se ha encontrado una amplia diversidad de bacterias patógenas no patógenas y oportunistas, así como virus, archaea y eucariota en esponjas usadas. También se ha informado de la presencia de las bacterias patógenas Salmonella y Campylobacter. Si bien las esponjas se usan para eliminar los suelos alimenticios y reducir el número de bacterias, también pueden transferir bacterias, incluidos los patógenos, a las superficies. Por lo tanto, las esponjas tienen el potencial de actuar como un depósito y bacterias propagadas. En general, hay mucha menos información sobre los cepillos de la cocina que las esponjas en la literatura científica y, por lo tanto, no está claro en qué grado pueden actuar como depósitos para los patógenos.
En un estudio entre ancianos en el Reino Unido, los recuentos totales en el rango 3-8 log CFU se encontraron en cepillos usados y Enterobacteriaceae y Staphylococcus aureus se detectaron con frecuencia. Las esponjas absorben grandes volúmenes de agua fluidos. Las esponjas a menudo permanecen húmedas después del uso, creando un potencial para el crecimiento bacteriano, mientras que el secado rápido puede reducir el crecimiento o matar las bacterias. Se ha observado que Salmonella muere en esponjas secas, pero puede crecer en telas de cocina húmedas. Hay información limitada en la literatura científica que vincula los parámetros, como la absorción de agua y la capacidad de secado de las esponjas con el crecimiento y la supervivencia de las bacterias patógenas. Es probable que los cepillos tengan menos absorción de agua que las esponjas, pero se necesita más conocimiento para revelar cómo esta diferencia afecta el crecimiento y la supervivencia bacteriana. La limpieza o desinfección de los utensilios de limpieza puede ser una forma de controlar la contaminación bacteriana y limitar la propagación adicional en el entorno de la cocina, y también conducirá a reducir los desechos, ya que los utensilios tendrán una vida útil más larga. Hay varios estudios sobre la limpieza y la desinfección de las esponjas, pero hasta donde sabemos, no hay estudios sobre cepillos de cocina. Se ha informado que la adición de hipoclorito o detergentes de lavado de platos a esponjas reduce los niveles bacterianos en 1,55 CFU log, pero algunos estudios informan que el efecto antibacteriano se apaga por la presencia de suelo alimentario. Sharma et al. 2009, informaron que el uso de lavavajillas o tratamiento de 1 minuto en el horno de microondas redujo los niveles bacterianos en esponjas por 5 log o 6 log, respectivamente. El efecto bactericida del tratamiento de esponjas en el horno de microondas y el lavavajillas se ha confirmado en otros estudios. Estos estudios sobre la limpieza y la desinfección de las esponjas se centran en la muerte de bacterias y no en si el suelo alimentario se elimina de las esponjas. El suelo alimentario restante podría permitir el regreso de los microorganismos sobrevivientes si la esponja es húmeda. Para brindar consejos que reducen el riesgo a los consumidores, se necesita más conocimiento sobre la supervivencia y el crecimiento de las bacterias patógenas en cepillos de cocina y esponjas relacionadas con las prácticas de los consumidores para el uso y el manejo de estos artículos. En el presente estudio, examinamos el uso de esponjas y cepillos entre los consumidores europeos y evaluamos diferentes tipos de esponjas y cepillos para la absorción de agua, capacidad de secado, crecimiento y supervivencia de Salmonella y Campylobacter, así como otras bacterias relacionadas con la cocina. También probamos el efecto de diferentes métodos de limpieza para estos utensilios. 2. Materiales y métodos. 2. 1. Encuesta basada en la web. 2. 1. Cuestionario de encuesta. Se realizó una encuesta internacional en 10 países europeos, incluidos Dinamarca, Francia, Hungría, Alemania, Grecia, Noruega, Portugal, Rumania, España y el Reino Unido. La encuesta incluyó módulos sobre prácticas de manejo de higiene y alimentos para diversas categorías de alimentos y preguntas sociodemográficas. La publicación actual informa específicamente sobre una subelección de preguntas relacionadas con el lavado de platos y los utensilios de limpieza en la cocina, con enfoque en alternativas de respuesta sobre esponjas y cepillos de platos. 2. Reclutamiento de consumidores y análisis de datos. El reclutamiento fue subcontratado a un proveedor de encuestas profesionales que administró un gran panel de consumo en todo el mundo. En cada país, la muestra de población consistió en hogares privados seleccionados por muestreo aleatorio, estratificado basado en la nomenclatura de las unidades territoriales para el nivel 2 de estadísticas del país respectivo y el nivel educativo del encuestado objetivo. Los tamaños de muestra de estrato con el sincero fueron proporcionales a los tamaños de estrato de población correspondientes. En el presente documento, se consideran respuestas de un total de 9.966 hogares en los 10 países. Los encuestados consistieron en 49,5% de hombres y oscilaron entre 16 y 90 años media, 46,6 años. Un sesgo hacia la educación superior ocurrió como un artefacto de ejecutar la encuesta en línea, con el 50,9% de los encuestados declarando una educación universitaria.
Con respecto a la seguridad alimentaria, 4 grupos de riesgo estaban representados en los hogares de la muestra: mujeres embarazadas, familias con niños menores de 6 años, diabéticos e inmunocomprometidos, y ancianos mayores de 65 años de edad, en la que el 47,1% de los hogares representaban al menos uno de los 4 grupos de riesgo. Las frecuencias de las prácticas autoinformadas se informan en términos de porcentajes en general y por país, género o grupo de edad. La prueba Q de Cochrane se aplicó para identificar diferencias significativas entre los tratamientos a un intervalo de confianza del 95%. 2. Estudios de laboratorio de esponjas y cepillos. 1. Cepas bacterianas. Las cepas bacterianas utilizadas en este estudio se enumeran en la tabla 1. Las cepas de las cocinas noruegas y portuguesas se aislaron durante las visitas al consumidor dentro del proyecto SAFE Consumer. Las bacterias fueron identificadas por secuenciación de ADNO16S y se seleccionaron representantes de los géneros bacterianos dominantes identificados entre aislamientos. Todas las cepas se mantuvieron en glicerol al 20% a 80 grados Celsius. Para la preparación de cultivos para la adición a los utensilios de limpieza, las existencias congeladas de cepas de Campylobacter se rayaron en MSCDA oxoide y se cultivaron a 37 grados centígrados bajo las condiciones microaerofílicas Campigen CN0035-DA, oxoi, y las cepas en 2 pasos en Mueller Hinton Broad Oxotoi, Incubeates AD37 de Breates fueron cultivados en 2 pasos en Mueller Hinton Broad Oxotoi, Incubeates AD37 de Frees se cultivaron en 2 pasos en Mueller Hinton Oxot, Incubeates AD37 de Breates AD37 de Breates AD37 de Breates AD37 Celsius con agitación de 150 rpm durante la noche en condiciones microaerofílicas. Salmonella se cultivó en agar de soya Triptona TSA, oxoide a 37 grados centígrados seguido de cultivo en 5 ml de TSB caldo de soja tríptico, oxoide a 30 grados Celsius con agitación de 150 rpm durante la noche. Las bacterias relacionadas con la cocina se cultivaron en TSA seguidas de TSB, como para Salmonella, pero a 30 grados Celsius en todos los pasos. 2. Esponjas y cepillos. Una descripción general de las características de las 3 esponjas y 3 cepillos probados se muestra en la tabla suplementaria 3. Las fotos se muestran en la figura complementaria. S1. 2 de las esponjas, S21 y S22, contenían los antimicrobianos de plata y compuestos de amonio cuaternario, respectivamente. Los pinceles y las esponjas se compraron en grandes minoristas en Noruega y Portugal y luego pueden considerarse comúnmente utilizados en las cocinas por los consumidores noruegos y portugueses. 3. Absorción de agua y capacidad de secado de nuevas esponjas y cepillos. Se midió la capacidad de absorción de agua y la pérdida de agua durante el secado de 3 tipos de nuevas esponjas No. 13, 21, 22 y 3 cepillos No. 12, 32, 34. Los utensilios se pesaron antes y después de sumergirse en agua 22 plus o minus 1 grados Celsius durante el 1 minuto mientras se presionaba hacia arriba y hacia abajo 5 veces, y permitiendo que el exceso de agua se drene durante el 1 minuto. La mitad de las esponjas se exprimieron una vez con una mano después de la absorción de agua y se pesaron. El tiempo de secado de los pinceles colgantes y las esponjas colocadas con el lado de la matorral hacia arriba en un deslizamiento en contacto con aire en todos los lados se determinó pesando después de 4, 5 plus 0, 5 H y 24 H. La temperatura en la habitación era de 20-22 grados centígrados y la humedad, que fue influenciada por el clima externo y variaba entre las replicaciones, estaba en el rango de 15 a 40% de HR. 4. Supervivencia de bacterias en nuevas esponjas y cepillo durante una semana. Se inocularon 3 tipos de nuevas esponjas no utilizadas No. 13, 21, 22 y un cepillo No. 32 con una suspensión de una mezcla de Salmonella, Campylobacter y bacterias aisladas de cocinas y una suspensión de tierra de alimentos.
Las bacterias se cultivaron individualmente durante la noche, se mezclaron en volúmenes iguales y se agregaron a la suspensión del suelo de alimentos en una concentración de aproximadamente 105 ml. La suspensión del suelo alimenticio era una mezcla de suelo avícola al 0,1%, suelo a base de huevo al 0,1% y al 1% de suelo de lechuga, preparado como se describió anteriormente. Las esponjas y el cepillo se inocularon y se ensuciaron sumergiéndolas en la suspensión de bacterias suelo 5, 104 CFU/ml. Las esponjas se sumergieron en 200 ml de suspensión de bacteria a temperatura ambiente presionadas hacia arriba y hacia abajo 5 veces. Mientras se sumergieron, se apretaron una vez y se colocaron en una bandeja de acero. Los cepillos se sumergieron en una suspensión de 100 ml de aceite bacteriano, se presionaron hacia arriba y hacia abajo 5 veces, mientras se sumergieron y se sacudieron antes de secar. Para simular el uso regular, el suelo sin bacterias se agregó después de 3 y 7 días de almacenamiento y agua después de 1, 2 y 6 días de almacenamiento por el procedimiento descrito anteriormente. La temperatura y la humedad en la habitación se registraron durante el experimento. Se tomaron muestras para el análisis microbiano después de la inoculación y 1, 3 y 7 días de almacenamiento. Las esponjas y los cepillos 3 de cada tipo se transfirieron a bolsas, se añadieron 50-100 ml de agua de peptona tamponada a cada bolsa y microbios suspendidos por estómago esponja o el masaje manual de la bolsa cepillo durante 60 s. La enumeración de bacterias se realizó mediante el enchapado propagado en PCR cuento total viable, 30 grados Celsius, 2 días, XLD Salmonella oxoi y MCCDA Campylobacter. Las pruebas iniciales mostraron que la enumeración de Salmonella y Campylobacter era difícil debido al crecimiento excesivo de las placas por bacterias no patógenas. Para manejar esto, las muestras en XLD un día y MCCDA 2 días se incubaron a 42 grados Celsius, en lugar de 37 grados Celsius. Los controles confirmaron el crecimiento de los patógenos a 42 grados Celsius. El experimento se realizó con 3 réplicas técnicas de cada tipo de esponja y el pincel. 2, 5. Análisis de bacterianos. 2, 5. 1. Extracción de ADN. Un volumen de 40 ml de suspensión de estómago descrita en el capítulo 2, 4 o 5 ml del cóctel bacteriano utilizado para la inoculación de esponjas y cepillos se centrifugó a 13.000 G durante 5 minutos. El ADN se extrajo de los gránulos utilizando el Qiagen DNA y PowerSoil HTP96, incluida la paliza de cuentas utilizando FastPrep 96 2600 RPM, 1 mini siguiendo el protocolo de los fabricantes. 2, 5. Secuenciación de bacterianas y procesamiento de datos. Para todas las muestras, la PCR se realizó por triplicado y la secuenciación final pareada 250 pb se realizó utilizando el protocolo presentado en Caporaso et al. 2012. Brevemente, la región B4 del gen 16S-RRNA se amplificó con cebadores específicos de regiones 806R que incluían las secuencias del adaptador de células de flujo y Illumina. El cebador de amplificación hacia adelante también contenía una secuencia de código de barras de 12 base que admite la agrupación de diferentes muestras. Las muestras se purificaron con Ampure Agent Cohort Bioscience Corporation y se cuantificaron utilizando el ADN de Picogren de ese Quantité con Picogren antes de agruparse. El grupo de muestras se purificó y cuantificó como se describió anteriormente. Se diluyó a 4 nm y se secuenció usando el kit B3 de reactivo MISEQ en un MISEQ Illumina siguiendo el protocolo proporcionado por Illumina. Además de las muestras experimentales, la ejecución de MISEQ también contenía una biblioteca de control hecha de Fix Control B3 que, en esta ejecución, representaba el 10% de las lecturas. La cuantificación y la secuenciación de la biblioteca se realizaron en Nofimag. La versión de software de control MISEQ MCS utilizada fue RTAB 1, 18, 54. Las secuencias se procesaron en Kime2 2019. 1. Brevemente, los datos fueron demultiplexados usando demux, los extremos emparejados se unieron usando BCArch, la calidad filtrada en función de un puntaje Q superior a 30,
Se denotó usando de Bloor y la taxonomía, se logró usando Classification con la base de datos GREEN Genes 16.8. Las secuencias originadas de mitocondrias y cloroplastos muy pocos se filtraron fuera del conjunto de datos final. La tabla de taxonomía y características se exportó a archivos de texto y se procesó en Excel. Las secuencias representativas dominantes se compararon con las secuencias de las manchas inoculadas para confirmar la identidad de los taxones. Las secuencias que representan Enterobacteriaceae también se enviaron a la búsqueda de nucleótidos de BLAST https://BLAST NSBI NLM LIG Co para obtener más información sobre posibles géneros. 6. Actividad antibacteriana de esponjas. Según el etiquetado, 2 de las esponjas S21 y S22 contenían compuestos antimicrobianos compuestos de amonio de plata y cuaternario, respectivamente para detener el crecimiento y los olores microbianos. La inhibición del crecimiento bacteriano se probó para piezas de esponja 220.5 cm en 2 tipos de ensayos de difusión. Una prueba fue que las piezas se colocaron en una placa TSA donde las bacterias habían sido rayadas en altos niveles para formar una césped, y una prueba donde las piezas de esponjas estaban incrustadas en agar de TS0.7% que contiene una suspensión bacteriana aproximadamente 106. Las bacterias objetivo probadas individualmente fueron los Staphylococcus, Pseudomonas y las 2 cepas de Salmonella enumeradas en la tabla 1. Las placas se incubaron a 30 grados Celsius e inspeccionaron para zonas de inhibición. Un control conocido por crear zonas de inhibición, un mantel individual de tela que contiene piritión de zinc DIA, Portugal destinado a absorber agua de los platos húmedos, se incluyó en el estudio y se probó como se describe para las esponjas. 7. Evaluación de métodos de limpieza para esponjas y cepillos. La eficacia de los diferentes métodos de limpieza para eliminar bacterias y reducir el regreso después del tratamiento se evaluó en esponjas y cepillos inoculados con bacterias y suelos alimenticios y se almacenó durante una semana. Las nuevas esponjas no utilizadas DC13 y los cepillos B32 se inocularon con bacterias suspendidas en suelos alimenticios como se describe en el capítulo 2.4, pero utilizando 500 ml de suspensión. Los artículos se almacenaron húmedo bajo película de plástico, agua agregada, cepillos y esponjas sumergidas en agua de 100 y 200 ml, respectivamente después de 1, 2 y 6 días. Después de 3 días, los utensilios de limpieza se reorganizaron sumergidos en un suelo alimentario de 100 y 200 ml para cepillos y esponjas, respectivamente. Se incluyeron esponjas y cepillos no llenos como controles. Después de 7 días, los utensilios de limpieza se sometieron a diferentes tratamientos de descontaminación, como se describe en la tabla 2. Los tratamientos se eligieron de la literatura y las observaciones realizadas durante las visitas a la cocina dentro del proyecto SAFE-Consume. Se sometieron 3 utensilios de limpieza paralelos a cada tratamiento. Después del tratamiento, los 3 utensilios fueron manejados y analizados de una de las 3 formas siguientes. 1. Analizado para el conteo total viable y Salmonella directamente. 2. Se agregó Salmonella alrededor de 1000 CFU por utensilios de limpieza sin el suelo alimentario para probar si el suelo restante después del tratamiento inicial podría apoyar el crecimiento de Salmonella. El cultivo de Salmonella se lavó 2 veces y se resuspendió en NaCl al 0,9%. Las esponjas y los cepillos se sumergieron en una suspensión de 500 ml que contenía 104 ml de bacterias y se presionaron hacia arriba y hacia abajo 5 veces. Luego, las esponjas se retiraron y se sacudieron los cepillos antes de colocarse en una bolsa de plástico y almacenarse a temperatura ambiente durante 2 días, seguidos de análisis para el conteo total viable y la salmonella. 3. Se agregó el suelo alimentario tratado térmicamente si se mantuvo un bajo número de bacterias por debajo del límite de detección después del tratamiento inicial y podría volver a crecer en presencia de suelo. Se agregó una mezcla de suelo de alimentos tratada con calor 115 grados centígrados en volúmenes como se describe para el tratamiento no. 2. El utensilio de limpieza se colocó en una bolsa de plástico y se almacenó a temperatura ambiente durante 2 días, seguido de análisis para el recuento total viable y salmonella. 3.
Resultados y discusión. 3. 1. Uso de utensilios de lavado entre los consumidores europeos. La encuesta realizada en 9.966 hogares mostró que los métodos para la limpieza de platos sucios varían considerablemente entre los países europeos. Los consumidores usan preferiblemente un lavavajillas, con un 44% en general informando esto como su método típico FIC. 1. El uso del lavavajillas varía en la correlación con el equipo doméstico Pearson RU003D0. 9. El 57% de los hogares están equipados con un lavavajillas, y la prevalencia de uso varía entre Noruega 69% de uso típico para 81% equipado, y Alemania uso de 59% para el 72% equipado, en el Reino Unido 31% de uso para 47% equipado, Hungría 24% de uso de 72% más bajo con 10% de uso para un 15% equipado. Si no usa un lavavajillas, la práctica más frecuente, informada, es lavarse en un fregadero o tazón con agua caliente y detergente, usando una esponja. En promedio para los 10 países, el uso de esponjas fue 2,5 veces mayor que el uso de cepillos de platos 36% contra el 14% para cepillos, pero hubo grandes variaciones entre los países FIG. 1. Por ejemplo, en Portugal, el uso de esponjas era 6 veces más frecuente que los cepillos, mientras que en Noruega el uso de pinceles fue 3 veces más frecuente que el uso de esponjas. Solo el 8% de los hogares declaran usar una tela como su utensilio típico para hacer los platos, con la mayor prevalencia en Rumania 19% y más baja en Grecia 2%. También señalamos que los consumidores combinan los utensilios de limpieza. Por lo tanto, del 36% en general que esencialmente lavan con una esponja, el 26% también usa un lavavajillas, 17% por cepillo de plato y 11% por tela. Del 14% en general que esencialmente lavan con un cepillo, el 38% también usa un lavavajillas, 44% por esponja de plato y 16% por tela. Además, investigamos cómo se utilizan esponjas y cepillos de platos entre sus usuarios más frecuentes. Un análisis centrado en los usuarios de esponja de platos específicamente en ERU003 de 3578 muestra que el 56% también usa este utensilio para limpiar la encimera de la cocina. Este comportamiento es especialmente destacado en Francia 74% de los usuarios de esponjas de platos y más débil en Noruega 30%. Sin embargo, las esponjas se utilizan menos para limpiar el sucleo peligroso, como los jugos de pollo, en la encimera 26% de todos los usuarios de esponjas de platos o en una tabla de corte 27% de todos los usuarios de esponjas de platos. En este caso, los consumidores a menudo informaron que usaban alternativas, como una tela o un rollo de cocina. Además, las ocasiones de uso intermedias, las esponjas se mantienen en su mayoría junto al fregadero 62%, seguido de colgar 16%, izquierda en el fregadero 10% y se dejan en el mostrador 7%. Los consumidores húngaros y franceses típicamente informaron que salían de la esponja al lado del fregadero 79 y 71% de los encuestados, respectivamente. Entre los usuarios de platos de cepillo, específicamente NU003 de 1402, la encimera se limpia típicamente con un paño 51% o una esponja 36%. El 28% de todos los usuarios de cepillos de platos usan el cepillo para limpiar una tabla de cortar después del solo y de los jugos de pollo, con la mayor prevalencia al 38% en Hungría. No se le pidió otros usos de los cepillos en el presente estudio, pero en una investigación anterior de Noruega, el 92% de los encuestados usaron cepillos para el lavado de platos e informaron que también usaron el cepillo para limpiar el cajón de vegetales en el refrigerador 25%, contenedores de basura 6% y tazones de alimentación para mascotas 2%. Jacobsen y Lavik, 2011. 2011. Las diferencias en el uso de esponjas y cepillos pueden afectar tanto la frecuencia como el tipo de contaminación, suciedad y tiempo para secar entre el uso. Los consumidores muestran diferentes motivaciones para cambiar sus utensilios de limpieza a esponja o tela,
confiar a tiempo. Hago esto en los tiempos regulares. El 65% de los hogares, en su sentido, se ve sucio, 37%, y cuando es maloliente o viscoso, 22%, y barra o en el uso después de los jugos de limpieza 22% o dip 20% fig. S2, 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 S2. Solo había pequeñas diferencias entre los países no mostrados. También preguntamos cuánto tiempo los encuestados generalmente usan la misma esponja o telar antes de cambiar a una nueva. El 29% de los encuestados cambian dentro de los 2 días, mientras que el 71% cambia después de 3 días o más. Cambiar el utensilio cada 2 días estaba más típicamente asociado al uso limpieza de jugos, mientras que cambiar con menos frecuencia se asoció más típicamente a las motivaciones sensoriales mirar, oler o sentir. Los consumidores que informaron que cambiaron en tiempos regulares no se desviaron de otros consumidores con respecto a la frecuencia de cambio a un nuevo utensilio FIC. Suplementaria, S2. Los resultados corroboran estudios anteriores. En una encuesta realizada en Suiza NU003 de 1122, el 52% cambió la esponja de plato cada semana o menos a menudo, 31% cada 4-5 d barra una vez por semana, 17% diario barra cada 2-3 días. En un estudio italiano, los 100 consumidores usaron una esponja durante 5 días y más, y el 40% la usó durante más de 30 días. Al observar los efectos de género, edad y grupos de riesgos, los resultados no mostraron diferencias de género notables en la frecuencia para cambiar el utensilio de limpieza. Sin embargo, las hembras más típicamente cambiaron el utensilio en tiempos regulares que los hombres 71% contra el 59%, mientras que esta última dependía de sus sentidos con más frecuencia que las hembras 39% contra el 35% para se ve sucio. Además, con el aumento de la edad, los consumidores informaron más uso de un lavavajillas dentro de los hogares equipados y un menor uso de una esponja de platos, aumento de la frecuencia de cambio de los utensilios de limpieza y más cambios basados U200 Bu200 en el tiempo de uso y menos en función de las señales sensoriales FIG. Suplementaria, S3. Curiosamente, alrededor del 3 al 5% más de los hogares, incluidas las personas en riesgo, es decir, el embarazo, los niños pequeños, la diabetes y la inmunodeficiencia, o la edad de más de 65 años, respondió con una mayor prevalencia de estrategias higiénicas en comparación con los hogares sin riesgos específicos, un cambio más frecuente a un utensilio limpio o nuevo, la decisión de cambio a menudo en función de la rutina de tiempo o menos a menudo basada en las sensaciones, y un cambio más frecuente del lavado de utensilio no se muestra más a menudo. 3. 2. Absorción de agua y secado de esponjas y cepillos. Como se muestra en la FIG. 2. Hubo una gran variación en la absorción de agua y la tasa de secado entre los utensilios de limpieza. Los cepillos solo absorbieron un bajo volumen de agua K. 5G, y estaban secos 0,25 G de agua después de 4,5 H. En comparación con los cepillos, las esponjas absorbieron volúmenes más grandes de agua, aproximadamente 80-180 G. Las esponjas se secaron más lentamente, incluso si se apretaron una vez después de la absorción de agua inicial antes de secarse. La tasa de secado variaba entre las esponjas y, como se esperaba, grandes esponjas secadas más lentamente que pequeñas. Si no se exprimen antes del almacenamiento, todas las esponjas contenían cantidades relativamente altas de agua, aproximadamente 40-120 G, incluso después de 24 H de almacenamiento. La expresión eliminó 85% del agua y después de 4,5 H de almacenamiento, las esponjas contenían 10 G de agua. El agua residual solo se encontró en la esponja más grande S22 después de 24 H 1,5 G. Las esponjas pueden usarse para varios fines. Si se considera limpiar superficies como benchtops, refrigeradores, etc., probablemente exista la ventaja de que las esponjas absorben agua, ya que esto asegurará que la limpieza esté húmeda, lo que probablemente sea más efectivo que la limpieza en seco. Además, al limpiar los derrames húmedos, la absorción es ventajosa.
Los cepillos no requieren agua y, por lo tanto, no se usan para derrames, sino que se usan principalmente para lavarse con agua corriente o en utensilios sumergidos en agua. Las grandes diferencias en la absorción de agua y la tasa de secado entre esponjas y cepillos pueden afectar la supervivencia y el crecimiento de las bacterias. 3. Crecimiento y supervivencia de bacterias en esponjas y cepillos. El crecimiento y la supervivencia de las bacterias asociadas a Campylobacter, Salmonella y la cocina se estudiaron en 3 tipos de esponjas y en un tipo de cepillo. Anteriormente se demostró que los elementos probados tenían diferentes capacidad de absorción de agua y secado FIG. 2. Y se agregaron agua o suelo diariamente, excepto después de 4 y 5 días de almacenamiento. Hubo diferencias en la supervivencia bacteriana y el crecimiento entre el tipo de utensilios de limpieza. Los números bacterianos más bajos se encontraron en cepillos, donde se observó una muerte rápida de todos los tipos de bacterias FIG. 3. La muerte rápida corresponde al secado rápido del cepillo como se muestra en la FIG. 2. Ya que no se detectó agua residual. 4. 5H después de la inmersión en el agua. Para las esponjas, se observó un rápido crecimiento inicial de bacterias FIG. 3. Y los números bacterianos totales alcanzaron alrededor de 9 log después de 1 a 3 días, y se mantuvo estable a partir de entonces. Estos niveles están en línea con los niveles reportados en esponjas usadas recolectadas de los consumidores. Los niveles de Salmonella y Campylobacter típicamente disminuyeron con el tiempo, y los niveles de patógenos en esponjas fueron mucho más bajos, 0.0011% que el número total de bacterias. El crecimiento de Salmonella del primer día, después de la inoculación, se encontró en la esponja tipo S22, que según los experimentos de secado se secó lentamente, y Salmonella también se detectó después de 7 días de almacenamiento. En promedio, S22 contenía 5,6 g de agua después de 24 h de almacenamiento medido cada día durante el experimento. En comparación, las otras 2 esponjas probadas, S13 y S21, contenidas en promedio de 1,3 y 2,8 g de agua respectivamente. Por lo tanto, hay indicios de que Salmonella sobrevivió mejor en la esponja más húmeda. Campylobacter murió rápidamente, especialmente en los pinceles. Hubo una mayor supervivencia en las esponjas, donde se encontró Campylobacter después de un día de almacenamiento, pero no a los 3 y 7 días. De otros estudios, se sabe que Campylobacter es muy sensible al secado, en comparación con Salmonella, y esto puede explicar una menor supervivencia de Campylobacter en cepillos secos en comparación con esponjas más húmedas, y también una mejor supervivencia de Salmonella que Campylobacter en esponjas cuando los se secan con el tiempo. Tanto Campylobacter como Salmonella se han encontrado en esponjas y paños usados U200 recolectados de los consumidores. 3. 4. Dinámica bacteriana en esponjas y cepillos con el tiempo. El análisis de la bacterería del experimento con recuentos bacterianos cuantitativos que se muestran en la FIG. 3 reveló que Enterobacteriaceae fue dominante después de un día de almacenamiento de esponjas y durante todo el período de almacenamiento para los cepillos FIG. 4. Un análisis adicional separó Enterobacteriaceae en los 2 géneros que se agregaron, Serratia y Salmonella, y demostró que Serratia era el género dominante. Una explicación obvia era que la Serratia dominaba en el inóculo, aunque la intención era agregar todas las bacterias en números iguales. La abundancia relativa de Serratia disminuyó de D1 a D7 en las esponjas, pero no en el pincel. En la esponja S21, Pseudomonas fue completamente dominante en D7, mientras que en S13 Pseudomonas dominó junto con Massilia. En S22, las Pseudomonas dominaron junto con los géneros típicamente encontrados en el medio ambiente, por ejemplo, Chryseobacterium, Stenotrophomonas y Hantinobacterium. Una observación interesante es que estas bacterias ambientales junto con la Massilia en S13 y P. veroni en S21 no formaron parte de la mezcla bacteriana agregada, y es probable que se originaran en los suelos de alimentos adicionales, aunque los nuevos utensilios de limpieza no podrían descartarse como fuentes de bacterias. El aumento en el recuento bacteriano total con el tiempo en esponjas probablemente se deba al alto crecimiento de Pseudomonas.
Las pseudomonas en general compiten bien en condiciones húmedas, pero es sensible al secado, y esto podría explicar su mayor prevalencia en las esponjas que en los pinceles. Los análisis de la bacteria revelaron que las bacterias patógenas eran solo una pequeña minoría de todas las bacterias presentes, lo que confirma los resultados obtenidos usando medios selectivos para Salmonella y Campylobacter que se muestra en la Fig. 3. En los experimentos iniciales realizados de la misma manera, se reveló después de que se completaron los experimentos que Comamonas también de la superficie de la cocina de Portugal se había agregado erróneamente, en lugar de Serratia, debido a una contaminación de la cepa inoculada. En estos experimentos, Comamonas prevaleció inmediatamente después de la inoculación y después de un día de almacenamiento, pero se encontró en números muy bajos después de 3 y 7 días. Cuando Pseudomonas asumió el cargo de los géneros dominantes figura complementaria S4, el dominio de Pseudomonas fue mayor en estos experimentos que en los experimentos donde se agregó Serratia. Con respecto a la supervivencia de Salmonella y Campylobacter, como lo revelan el recuento de placas, los resultados fueron similares en los experimentos con Comamonas y Serratia en el inóculo, una mejor supervivencia de Salmonella que Campylobacter y la mayor supervivencia de Salmonella en la esponja 22. Al interpretar los resultados de bacteriota, debe considerarse que se pueden detectar bacterias vivas como muertas y que las diferencias en los números de copias de 16 CCADNA pueden afectar las abundancias relativas. En un estudio alemán, se encontró que las esponjas usadas estaban fuertemente colonizadas por Acinetobacter, Moraxella y Chrysiobacterium. En otro estudio alemán, Acinetobacter, Enidrobacter, Agrobacterium, Pseudomonas y Chrysiobacterium dominaron. Estas bacterias también se encontraron en el presente estudio, aunque Agrobacterium solo se encontró en números muy bajos 0,15%. El sistema modelo utilizado en el presente estudio parece favorecer a Pseudomonas y Serratia, pero no se sabe la razón de esto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el presente estudio probamos nuevas esponjas en experimentos de laboratorio, mientras que los investigadores de los estudios alemanes recolectados usaron esponjas de los consumidores. 3. 5. Efecto antibacteriano de esponjas que contienen productos antimicrobianos. Las esponjas S21 y S22 fueron reclamados por sus fabricantes que contenían productos antimicrobianos, desinfectante de compuesto de plata y cuaternario de amonio, respectivamente. En las pruebas de difusión de agar con bacterias propagadas en agar o incrustado en agar blando, no se observaron zonas de inhibición del crecimiento para S. infantis, S. enteritidis, Pseudomonas sp. o Staphylococcus sp. Ejemplos mostrados en la Fig. Suplementaria, S5. Se observaron zonas de inhibición aproximadamente 2 cm para todas las bacterias para la alfombra absorbente que contiene piriditión de zinc control positivo. En el experimento que prueba el crecimiento / supervivencia de las bacterias, se observó el mayor crecimiento / supervivencia de las bacterias totales y la Salmonella para la esponja S22 que contiene QAC Fig. 3. Es probable que la alta humedad y el secado lento fueran parámetros más importantes para determinar el crecimiento y la supervivencia de las bacterias que del contenido de QAC. Para la esponja S21 que contiene plata, el crecimiento de bacterias totales fue más lenta y la reducción de Salmonella y Campylobacter viable más rápido que en las otras esponjas probadas Fig. 3. Sin embargo, es difícil concluir si esto se debió a la presencia de plata, ya que no se observó inhibición en las pruebas de difusión de agar. También se observó que el S21 en el día 7 tenía una bacteriana diferente a las otras esponjas, con ausencia de Enterobacteriaceae, y siendo totalmente dominado por Pseudomonas veronii. Hasta donde sabemos, hay pocos otros estudios científicos que examinan los efectos antimicrobianos de las esponjas agregadas compuestos antimicrobianos. Enríquez et al. 1997b, informó que las esponjas que contienen un compuesto antimicrobiano no revelado tenían un número reducido de bacterias coliformes totales y fecales en un estudio modelo de 5 días de lavado de platos.
En 2 estudios en los que se agregaron cotas de líquidos de lavavajillas antimicrobianos compuestos activos no revelados a las esponjas convencionales, algunos de los líquidos dieron como resultado un recuento bacteriano total reducido de 3 a 5 en las esponjas en uno de los estudios, pero no se observó ningún efecto en la salmonella y el recuento bacteriano total en las pruebas de laboratorio en el otro estudio. En el último estudio, tampoco se encontró ningún efecto sobre el recuento bacteriano total en las esponjas en las pruebas prácticas en cocinas donde se agregó diariamente el líquido de lavado antibacteriano a las esponjas. En general, para productos nacionales como tableros de corte, encimeras, fregaderos, etc., donde los antimicrobianos están integrados/recubiertos en el producto, su efecto sobre la higiene alimentaria es limitado. Moretro y Lansrud, 2011. Incluso si el compuesto agregado tiene propiedades antibacterianas in vitro, cuando se incorpora en un producto, puede haber desafíos como concentración demasiado baja, disponibilidad limitada y disminución de la concentración con el tiempo. Estos factores, así como la neutralización en presencia de altas cargas orgánicas, pueden limitar el efecto antibacteriano bajo uso práctico. Moretro y Lansrud, 2011. 3. 6. Limpieza de esponjas y cepillos. Como se describió anteriormente, las esponjas y los cepillos usados U200-Bu200B pueden contener una gran cantidad de bacterias, y al menos para esponjas en algunas ocasiones también patógenos. Para reducir el riesgo, las esponjas/cepillos pueden ser reemplazados por nuevos elementos cuando se contaminan. La limpieza de esponjas y cepillos puede ser una alternativa para reemplazarlas por artículos nuevos. Los métodos de limpieza observados durante las visitas de cocina, así como otros métodos descritos en la literatura, se probaron en estudios de laboratorio. Después de realizar las rutinas de limpieza, algunas esponjas y los cepillos se tomaron muestras inmediatamente para la enumeración bacteriana, y se tomaron muestras de otras esponjas después de 2 días de incubación más después de agregar el suelo de alimentos o salmonella. El propósito de agregar el suelo era evaluar si un bajo número de bacterias por debajo del límite de detección permanecía después del tratamiento inicial, y para la adición de salmonella el propósito era probar si el suelo restante después del tratamiento de limpieza podría soportar el crecimiento de bacterias, incluida la salmonella. Según los resultados de las bacterias totales FIG. 5. Los métodos de limpieza probados podrían clasificarse desde la más efectiva hasta la siguiente como siguiente: 4000 ppm de cloro lavado de plato U003 de ebullición lavado en agua detergente más secado, horno microondas U003 de lavado en agua detergente sin procedimiento de lavado. La clasificación fue la misma para esponjas y cepillos y fue apoyado por los resultados para salmonella placas en XLD, datos no mostrados. El cloro eliminó las bacterias por debajo del límite de detección e inhibió el regreso. La lavadora de platos eliminó las bacterias y la mayor parte del suelo, pero aún así se dejó algo de tierra permitiendo el regreso de las bacterias. El efecto de limpieza puede depender del tipo de lavaplatos y programa. Queda por probar si los programas de economía con temperaturas más bajas y agua utilizadas son efectivos. Las nuevas esponjas y cepillos sin tratamiento contenían bacterias no salmonella que crecían cuando se agregaron nutrientes. Limpieza en agua detergente seguida de secado eliminado/matado salmonella, pero otras bacterias permanecieron después de la limpieza. La introducción de un paso de secado durante la noche, después de la limpieza del detergente, aumentó la reducción de bacterias. El tratamiento con microondas redujo la salmonella y el recuento bacteriano total en esponjas y cepillos, pero el suelo y las bacterias restantes conducen a la regeneración. La ebullición mató a las bacterias por debajo del límite de detección, pero el suelo restante conduce a la regeneración de las bacterias sobrevivientes o el crecimiento de salmonella cuando se agregó salmonella. Aunque no está probado aquí, el procedimiento informado por algunos consumidores con enjuague en el agua no es más efectivo que la limpieza con detergente y agua. Los resultados obtenidos en el presente estudio estuvieron principalmente en línea con las conclusiones de otros estudios, con algunas excepciones. El tratamiento con cloro de las esponjas también se ha informado previamente que es efectivo, pero en otro estudio solo se observó un efecto bajo en el recuento bacteriano total.
Esto puede explicarse por posible enfriamiento por suelos alimenticios y bajos tiempos de exposición. 3000 en el último estudio. Sharma et al. 2009 informó un alto efecto 7 reducción de LOB en las bacterias totales mediante el uso de horno de microondas durante 1 minuto a 1300 W. En el presente estudio, encontramos solo bajos efectos del tratamiento con microondas en el número de bacterias, tal vez porque el nivel de potencia fue más bajo 1-700 W. El efecto de los diferentes métodos de limpieza fue similar para los cepillos que para las esponjas, con varios métodos efectivos. No hemos encontrado estudios sobre la limpieza de cepillos de cocina en la literatura. 3.7. Impacto de seguridad alimentaria de esponjas y cepillos contaminados. Como Salmonella y Campylobacter se pueden encontrar en esponjas, se le puede preguntar qué gran riesgo son las esponjas contaminadas para los consumidores. Los escenarios más probables para ingerir patógenos mediante el uso de esponjas son la transferencia de patógenos de esponjas a manos y luego a la boca directamente o por alimentos o desde esponjas a una superficie equipo y luego se transfieren aún más a los alimentos. Como solo se transferirá una fracción de bacterias en cada paso, la ruta directa de una esponja a la boca a través de las manos transferirá potencialmente el mayor número de patógenos. En los huevos, se han reportado concentraciones de Salmonella tan altas como 8-10 log CFU/ml. Clay and Board, 1991. Por lo tanto, en el peor de los casos, cuando tales derrames están bordeados con una esponja, 10 log CFU Salmonella pueden terminar en la esponja, suponiendo una relación de transferencia del 1% de bacterias de esponjas a manos o superficies, hasta 6-8 log CFU Salmonella puede terminar en manos o superficies. En el peor de los casos, la transferencia directa de las manos a la boca o por los alimentos, así como las transferencias de un utensilio limpiado con la esponja a los alimentos pueden conducir a un riesgo de infección por Salmonella. Pero debe observarse que tan altos niveles de Salmonella en los huevos no son comunes. La concentración máxima de patógenos en las aves de corral crudas es menor que en los huevos, por lo tanto, para esponjas utilizadas para derrames de aves de corral solo la ruta directa de una esponja a las manos a la boca, y no la ruta de esponja equipo a alimento es probable que cause un riesgo de infección, incluso en los peores escenarios. Si el derrame de alimentos se deja secar en la superficie antes de que se limpie, la concentración y la transferencia de los patógenos, especialmente Campylobacter, serán aún más bajos. Al considerar el riesgo de usar esponjas contaminadas, es probable que sea menos riesgoso usar una esponja con las manos desnudas que tocando aves de corral crudas con las manos desnudas, ya que es probable que la concentración de patógenos sea más alta en aves de corral crudas que en una esponja que se usa para limpiar derrame de aves de corral, pero no se puede excluir que la salmonella pueda crecer a mayores concentraciones en esponjas y conducir a un mayor riesgo. El riesgo de ingestión de patógenos mediante el uso de cepillos es incluso menor que para las esponjas, ya que los niveles de los patógenos probablemente serán más bajos en los cepillos debido a la muerte debido al secado. Además, dado que los pinceles tienen un mango, esto reduce el riesgo de contacto con las manos desnudas a la parte del cepillo que encuentra derrames de alimentos contaminados. 3.8. Consejo de las autoridades de seguridad alimentaria sobre los utensilios de limpieza. Al verificar la información de seguridad alimentaria de las autoridades de salud/seguridad alimentaria en países europeos seleccionados, así como de la OMS, se encontraron pocas recomendaciones sobre el uso de esponjas o pinceles, ya que la mayoría de los utensilios de limpieza se centran en las telas. Se aconseja a los consumidores que limpien derrames de carne con papel de cocina en Dinamarca y Francia o un paño desechable Alemania. Generalmente, hay un enfoque para limpiar y cambiar los utensilios de limpieza con frecuencia. El uso de esponjas no se recomienda en Alemania ni por la OMS. En Alemania, se recomienda la limpieza de los pinceles en la máquina de lavar platos, mientras que en Francia se recomienda la limpieza/desinfección de las esponjas hirviendo, empapado en blanqueador diluido o en un mínimo de microondas. 4. Conclusiones y consejos para los consumidores.
Los consejos para el uso de esponjas o cepillos de las autoridades de seguridad alimentaria son limitados. El presente trabajo respalda las recomendaciones de seguridad alimentaria para los consumidores de la OMS para no usar esponjas para la limpieza. Un buen reemplazo para el lavado de platos es los pinceles. Por lo tanto, el uso de cepillos ya es común en algunos países y la adopción de esta práctica en otros países debería ser posible, aunque requeriría esfuerzos de las autoridades de salud, las instituciones educativas y los actores del mercado. En el presente estudio, se encontraron diferencias en las prácticas de limpieza entre los países, se observaron variaciones en el secado y la supervivencia de las bacterias patógenas en nuevas esponjas y cepillos, y se evaluaron métodos de limpieza. Estos elementos constituyen la base de las siguientes recomendaciones: use pinceles en lugar de esponjas para lavar los platos. Es más higiénico usar cepillos. Los cepillos se secan más rápido y existe un menor riesgo de crecimiento / supervivencia de Salmonella y Campylobacter en cepillos que en esponjas. 2. Dado que los cepillos tienen manijas, las manos desnudas no estarán en contacto con el agua, que permite temperaturas más altas y, por lo tanto, un mejor efecto de limpieza. 3. Las manos no se contaminarán cuando usen un cepillo, ya que los patógenos no se transferirán del cepillo a las manos desnudas. Al usar esponjas, esto es un riesgo. 4. Es fácil mantener limpios los cepillos usando una lavadora de platos. Use papel o toallitas de un solo uso para derrames de alimentos crudos. Evite usar esponjas en situaciones de alto riesgo, como limpiar derrames de alimentos crudos. El uso de toallitas o papel de uso único puede ser la alternativa en tales situaciones. Si se usan esponjas o cepillos en situaciones de riesgo, deben limpiarse / reemplazarse directamente después de su uso, ya que los patógenos probablemente no morirán en el momento del próximo uso. Limpie esponjas y cepillos con cloro, máquina de lavado de platos o hirviendo. Los métodos más efectivos para la limpieza de esponjas y cepillos son el remojo de cloro 4000 ppm, 1620 limpieza en lavadora de platos y ebullición. Cabe señalar que la investigación en el presente trabajo se realizó con nuevos cepillos y esponjas, y actualmente estamos investigando los niveles bacterianos y la supervivencia de la salmonella en cepillos y esponjas que los consumidores han utilizado. Declaración de interés en competencia. Los autores declaran que no tienen intereses financieros competitivos o relaciones personales que podrían haber parecido influir en el trabajo reportado en este documento. Expresiones de gratitud. Esta investigación fue financiada por la Comisión Europea H 2020 SFS 2016-2017, Proyecto No. 727.580 SAFE Consume. Se agradece a Susanne Canocelli Z. Susannas Feternel-Lands por proporcionar cepas bacterianas. Tove Maugesten, Merete R. Jensen y Signer M. Dromtorden Nofima, U200 Bu200 Blos técnicos del Laboratorio de Microbiología Sinate Universidade Católica Portuguesa son agradecidos por su excelente asistencia técnica. Los autores desean agradecer a Joachim Scholderer por planificar y administrar la encuesta del consumidor.